Buenos días a todos. Con el comentario de Ismael en la escuela dominical sobre los coches, que no me ofendo, no me ofendo, pero me sentí muy identificado, como algunos de vosotros sabéis. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, en la carta de Efesios esta mañana. Estamos en capítulo 3 todavía. Vamos a pensar en la segunda parte de este capítulo 3, a partir del versículo 14. Efesios capítulo 3, a partir del versículo 14. Que el apóstol dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Estoy leyendo de las Américas esta mañana. Entonces, lo hemos visto la semana pasada. En el tercer capítulo de Efesios, Pablo prepara los efesios para recibir las exhortaciones que va a darles en los siguientes 3 capítulos de su carta. Y Pablo ya ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que hemos visto en el capítulo 2. Y decir esto, lo que quiere decir que es todo lo que somos y tenemos es por la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, si miramos en Efesios capítulo 1, en los versículos 22 a 23, antes de entrar en nuestro texto de hoy, este texto dice lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 22, 23, y todo sometió bajo sus pies. Es decir, que Dios Padre ya sometió todo bajo los pies de su Hijo Jesucristo. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y como un espejo refleja a un hombre, y como la luna refleja al sol, la iglesia refleja a Cristo. Cuando uno ve a la iglesia debería ver cómo es Cristo, porque Cristo llena su iglesia con toda su persona y con todo su ser. Para que la iglesia refleje a Cristo en todo su esplendor, Pablo ora por ella. Y es lo que tenemos en nuestro texto de hoy, porque somos propensos de olvidarnos de la centralidad de este amor de Cristo. Y por eso tenemos esta palabra en Efesios capítulo 4, versículos 14 a 21. Pablo expresa en su oración por los efesios que Cristo mora en su iglesia y Dios es poderoso para llevar a cabo su plan para su iglesia. Y en los próximos 3 capítulos de Efesios, Pablo va a desarrollar con más detalle lo que Dios obra en su iglesia, que vamos a ver más adelante
a partir de capítulo 4. Y antes de exhortar a la iglesia en los capítulos 4, 5 y 6, alinear sus vidas con el plan de Dios, Pablo escribe su oración para alentar los corazones de los efesios. La alabanza de Pablo, lo que hemos visto en los versículos 14 y 15, cuando dice, por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo, y su alabanza al final en versículos 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros, y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Esas dos alabanzas giran en torno de tres peticiones que vamos a ver en los versículos 16 a 19. ¿Vale? Entonces, esas dos alabanzas, tanto en el principio como en el fin, esas dos alabanzas giran en torno a las tres peticiones que vamos a ver en los versículos 16 a 19. Vemos en el versículo 14 esta expresión, doblo mis rodillas ante Dios. Y eso expresa adoración. Cuando doblamos nuestras rodillas ante Dios, es un acto de adoración y alabanza. Y vemos esta alabanza en estos versículos. Y luego, lo que hemos visto en 20 y 21, Pablo adora al Padre como el Todopoderoso, a quien merece toda la gloria. Y en su alabanza, tanto al comienzo de su oración como al final, Pablo ora por los creyentes de esta iglesia. Por fe en Cristo somos los verdaderos descendientes de Abraham. En esta palabra, en versículo 15, la palabra que traduce familia, ¿no? Cuando dice en versículo 15 que doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esta palabra familia, ¿no? Es la misma palabra que vemos en capítulo 2, en versículo 19, cuando dice, así pues ya no sois extranjeros ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Son palabras distintas. ¿Vale? La palabra en capítulo 1 refiere a un hogar donde los miembros de una familia viven, ¿no? Entonces somos una familia, ¿no? La iglesia es una familia de Dios. La palabra aquí en versículo 14 es una palabra que refiere a los descendientes de otro. ¿Vale? Entonces, él está dando gracias y alabanza a Dios, de quien recibe nombre toda familia en el cielo, en la tierra. Pablo está dando referencia a los creyentes que vemos a lo largo de su oración. Está orando, ¿no? Por los creyentes, por los redimidos. Por fe en Cristo somos los verdaderos descendientes, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿no? De Abraham incluso. Gálatas 3:29 dice, si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que Pablo no refiere a todo ser humano, sino a la totalidad de la familia de los redimidos, tanto en la tierra como en los cielos. Vemos que Dios ha nombrado a todos los que son hijos suyos. El Señor conoce, si estamos en Cristo esta mañana, el Señor conoce a nosotros porque nos ha nombrado como suyos.
Desde el principio de su carta, Pablo ha explicado a los efesios el plan de redención que Dios lleva a cabo en Cristo. Su plan de redención no es simplemente un asentimiento intelectual, sino un plan de redimir todo nuestro ser, para transformarnos. Ese es su plan eterno. Podemos disfrutar, servir al Señor, como hemos hablado en la escuela dominical. Podemos disfrutar de tener ministerio en la iglesia. Pero si lo hacemos nuestro ministerio, si ofrecemos nuestra ofrenda sin amor, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios? Que somos como una nada, ¿no? Una nada. Por eso, Pablo quiere animar la iglesia allí en Éfeso en el tema del amor de Cristo. Es verdad, estamos equivocados si pensamos que solo un conocimiento intelectual del Evangelio, que es la historia del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿no? De tal manera, ¿no? Dice que Dios amó, ¿no? al mundo, ¿no? Que dio a su iglesia su Hijo único para la salvación. Y estamos equivocados si pensamos que solo un conocimiento de este amor, ¿no? Este evangelio es suficiente para que entremos en el cielo, en los cielos. Más bien, Pablo ora que la iglesia entiende y viva la realidad del amor de Cristo y del evangelio en toda su plenitud. En el creyente verdadero, el evangelio o el amor de Cristo coge raíz en el corazón y la mente y efectúa una transformación poderosa. Y por eso Pablo escribió su oración en esta carta, para animar y estimular los efesios y por extensión a nosotros, para que somos dispuestos a recibir las exhortaciones que vamos a escuchar a partir de capítulo 4. Cuando Dios derrama su amor en una persona, este amor transforma esa persona enteramente y para siempre. El amor de Cristo es una gran gracia que Dios derrama en el corazón. Y su amor es eterno. Dice en 1 de Corintios 3, versículo 8, que el amor nunca deja de ser. Es tan importante, tan central, ¿no? Esta gracia de Dios es que es eterno. Cuando estemos en el reino eterno de Dios y vemos a Cristo cara a cara, la única obra de la gracia en la eternidad sería el amor. Sería el amor. Todos los demás dones dejarán de existir. En la presencia de Cristo no necesitaremos el don de profecía, conocimiento, misericordia, enseñanza. Ningún otro don. En la nueva creación no habrá necesidad de maestros o de pastores para su iglesia, porque conoceremos a Cristo, nuestro pastor. En la nueva creación no habrá necesidad de nada, menos Cristo y el amor perfeccionado en su presencia. A los tesalonicenses, Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 3:5,
Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios. En Efesios 5, versículo 1 y 2, que hemos leído esta mañana, podemos ver la centralidad del amor. ¿Vale? Cuando dice Pablo a la iglesia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Que el Señor nos transforme para que amemos como Dios ama. Para ser una iglesia saludable y unida en amor de Cristo necesitamos el poder de Dios. En este texto que vamos a ver en los versículos 16 a 19, vamos a ver tres peticiones que Pablo ofrece a Dios de parte de la iglesia. Y esas tres peticiones consiste de, lo vemos por medio de esta palabra que, ¿no? O en la Reina Valera esta palabra para qué, ¿no? A fin de qué, ¿no? Y con esa palabra que podemos ver las tres peticiones que Pablo da en este texto. La primera petición vemos en los versículos 16 y 17. ¿Vale? Y en esos versículos, Pablo pide que Dios conceda a cada miembro en la iglesia, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y arraigados y cementados en amor. Pablo ora para que cada creyente llegue a la madurez de este amor en Cristo. Y en Efesios 17 vemos que Pablo repite lo que dice en versículo 16. Por eso forma la primera petición de Pablo. ¿Vale? Versículos 16 y versículos 17 son paralelas. Es decir, que no está diciendo dos cosas distintas. No está diciendo que uno tiene que ser fortalecido por el Espíritu para que entonces Cristo more en su corazón. El hombre interior es el mismo que decir en vuestros corazones. ¿Vale? Vemos en versículo 16, ¿no? Que ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior es paralela que Cristo mora por la fe en vuestros corazones. Vemos que la oración de Pablo se basa también en las riquezas de la gloria de Dios, en la primera parte del versículo 16, ¿no? Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, por espíritu, en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, arraigados y cementados en amor. La base de esta petición es las riquezas de la gloria de Dios. Es un base firme, inmovible, profundo, insondable. Vemos el opuesto de esto en la bolsa de inversión. En las noticias siempre dan un informe sobre la bolsa. Y en la bolsa vemos que el valor de las inversiones o las riquezas fluctúan según el mercado. Queridos hermanos, las riquezas de la gloria de Dios no fluctúan según nuestras circunstancias. Es una riqueza firme, profunda, que no fluctúa. Sea que sea,
nuestras circunstancias. Y vemos que las riquezas de la gloria de Dios tienen una relación muy estrecha con su poder, en este texto y en esta oración. En la lengua coloquial, podemos decir que los creyentes funcionan por una toma de luz que no se corta y no por pilas que se gastan. Dios nos fortalece según las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos por su Espíritu Santo en nuestro interior, de manera que Cristo mora en nuestros corazones y arraigados y cementados firmemente en el amor. Hermanos, el poder por lo que Pablo pide que Dios concede a los efesios no es como el poder del hombre exterior o físico manifestado, por ejemplo, en Sansón. Pablo pide a Dios que les concede el poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Entonces es un poder divino que transforma y regenera el hombre a la imagen de Cristo hasta que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. Versículo 19, segunda parte. Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Vemos que Dios recrea al creyente y le hace una nueva creación en su amor, en el amor de Cristo. Según de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El amor de Cristo es poderoso para transformar nuestra manera de vivir, pensar y hablar. También es poderoso para transformar nuestra iglesia, nuestro matrimonio, nuestra familia y todo ámbito de nuestra vida. Por eso Pablo está escribiendo esta oración antes de exhortar la iglesia, de que tienes que vivir, ¿no? Dice, capítulo 4, versículo 1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que habéis sido llamados. Dios nos salva, no ha derramado su amor en Cristo en nuestros corazones para que sigamos con las mismas debilidades de carácter y de actitudes. Ser fortalecido por el Espíritu en el hombre interior es el mismo de decir que Cristo mora por la fe en el corazón. Si Cristo mora en el corazón, también el Espíritu Santo está en el corazón. Pablo presenta en su oración una visión de Dios trino que es activa en los creyentes. Hemos visto aquí, ¿no? ¿Ves? El Padre conceda su Espíritu y Cristo mora en nuestros corazones. No es la primera vez que vemos esta actividad del Dios trino en el creyente. Lo hemos visto en capítulo 1. Si miramos en capítulo 1, vemos que Dios es el que elige, Cristo es el que redime, y el Espíritu es el que sella el creyente en la nueva vida que tenemos en Cristo. Así, los creyentes son llenos hasta toda la plenitud de Dios. Si Cristo mora en su corazón. En Cristo, que según Colosenses 2, versículo 9, ¿vale? Colosenses 2, 9, Cristo
según este versículo, Cristo reside corporalmente en Cristo, recibe corporalmente toda la plenitud de deidad. ¿Vale? Entonces, en Cristo tenemos toda la deidad de Dios, ¿no? Dios Trino. Y luego dice aquí, si Cristo mora en el corazón del creyente, ¿no? Y mora en la iglesia, somos llenos de la plenitud de Dios. ¿Vale? Si en Cristo mora, ¿no? Reside toda la plenitud de Dios y Cristo mora en nuestros corazones, entonces tenemos toda la plenitud de Dios en nosotros, en su iglesia. Cristo mora en el corazón del creyente porque el creyente en Cristo ha sido arraigado y cimentado en su amor. Versículo 17. Y la forma de las palabras arraigados y cimentados implica una acción en el pasado que sigue en el presente en la vida de un cristiano. Es una realidad, es un estado que el creyente vive, arraigado y cimentado en amor, en el amor de Cristo. El amor de Cristo es la tierra en que el creyente está arraigado y cimentado, establecido, ¿no? Somos como un huerto, ¿vale? Y estamos arraigados. Y la tierra en que estamos arraigados es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Este maravilloso amor que el Evangelio de Jesucristo nos cuenta, ¿no? Esta historia del amor. Así, entonces, vemos la primera petición de Pablo es que la iglesia viva conforme al poder del amor divino. El amor de Cristo nos transforma. Cuando oramos como Pablo, sabemos que oramos según la voluntad de Dios. Pablo tiene toda confianza que Dios el Padre va a conceder este amor en el corazón de los efesios, porque tiene toda la confianza que está orando según la voluntad de Dios. Así podemos tener la misma confianza delante de Dios, que Él nos oye. Si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le pedimos. Si oramos como Pablo, según su voluntad, según la voluntad del Padre. Esa es la primera petición. En la segunda petición, Pablo, en los versículos 18 hasta la primera parte del versículo 19, pide a Dios que los efesios sean capaces de comprender la amplitud de este amor. ¿No? Que puede comprender la amplitud del amor de Cristo en que ellos han sido arraigados y cementados. Y nuestras Biblias en castellano nos ayuda a entender que el versículo 8 está hablando de la profundidad del amor de Cristo. Cuando pone la palabra que, justo antes del final del versículo 17, que es la primera petición, dice que, y que, arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Lo digo que nuestras versiones nos ayuda a entender que sigue hablando de este amor, porque en el original la palabra que realmente es la primera palabra en versículo 18. Entonces tenemos que. ¿No? La primera que, versículos 16 a 17, y la segunda que, versículos 18, y la primera parte
del versículo 19. Pablo pide que Dios les fortalezca para que el amor de Cristo tenga su influencia en todo área de su vida. Que seáis capaces de comprender, no como individuo, sino con todos los santos, con la iglesia. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo? Las palabras de medida, anchura, longitud, altura y profundidad, dan un cuadro de la inmensidad del amor de Cristo. Es inmenso. Es profundo. Que no podemos en ninguna circunstancia llegar al final, ¿no? Al fin de este amor. Dice en versículo 19 que ese amor de Cristo sobrepasa el conocimiento. Cuando entendemos la inmensidad del amor de Cristo, empezamos a ver a la iglesia como Dios la ve. En lugar de quejarnos y criticar, empezamos a ver a la iglesia como Dios la ve. Como Dios la ve. Cuando entendemos esta profundidad, inmensidad del amor de Cristo, empezamos a entender este gran plan de Dios, ¿no? De cumplir su amor en Cristo en nosotros, su iglesia. Esta transformación que Él quiere hacer y que hace en nosotros. Dios no nos salva para dejarnos en nuestras debilidades. No nos salva para que sigamos como éramos antes de que Dios nos ha salvado en Cristo. En lugar, y cuando vemos estas cosas, entonces por su Espíritu alineamos nuestras expectativas al propósito de Dios. Como vamos a ver más adelante en Efesios, su propósito es que en su amor crezcamos en unidad. Y vemos esta es la primera cosa que Pablo va a tocar en capítulo 4, la unidad en este amor. Entonces, las dos primeras peticiones de Pablo destaca el amor de Cristo, ser fortalecido en el amor de Cristo, la primera petición. La segunda petición, ser capaces de comprender la amplitud del amor de Cristo. Y la última petición, en la última parte del versículo 19, Pablo nos lleva al punto culminante de conocer el amor de Cristo. Cuando dice, para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Ser llenos de la plenitud de Dios quiere decir que la iglesia llega a reflejar la unidad del Dios Trino. Como ha dicho antes, cuando el mundo mira a la iglesia, Dios quiere que vea un reflejo de Cristo. Cuando el mundo ve a la iglesia, quiere ver un reflejo del amor de Cristo. Ser lleno de la plenitud de Dios puede ser comparada, es una comparación, ¿vale? Puede ser comparada con llenar el depósito de un coche antes de hacer un viaje largo.
En Cristo siempre tenemos nuestro depósito lleno por su amor en nosotros. No tenemos que pasar para rellenarnos otra vez, porque tenemos toda la plenitud de este amor en nosotros, de Cristo en nosotros. La plenitud de Dios capacita y estimula a la iglesia para progresar a la madurez en el Evangelio de Jesucristo y ser luz en el mundo. Para que seáis llenos hasta toda la plenitud de Dios. Esa oración que Pablo expresa en esos versículos 16 a 19, esas 3 peticiones, son extraordinarias. Son 3 peticiones extraordinarias. Destaca el poder, destaca el poderoso amor de Cristo que nos transforma. El glorioso y poderoso amor de Cristo. Pablo termina su oración en los versículos 20 y 21 que he comentado antes, con una alabanza, con una doxología que nos enseña nuestra dependencia del poder de Dios para transformarnos. Cuando dice en esos 2 versículos, y aquel, ¿no? Después de estas peticiones extraordinarias, ¿no? Esas realidades maravillosas, dice que y aquel, ¿no? Dios, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, según el poder que obra ¿dónde? En nosotros. A ese la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y dice, amén. Hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos, ¿no? Es que podemos a veces pensar que soy un caso, ¿vale? Pero no, es que Dios es todopoderoso y puede hacer en nosotros la obra que ni podemos imaginar. Una obra en nosotros que a lo mejor no estamos pidiendo porque no podemos imaginar. Pero Dios va a hacerlo, si lo pedimos o no, ¿vale? Si podemos imaginarlo o no, ¿no? Porque dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su poder, ¿no? Y por su amor. Toda la obra de Dios en su iglesia es para que Dios sea glorificado en la iglesia y que Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, este nos ayuda a entender que no hay fin, ¿no? De este amor de Dios en Cristo Jesús va a seguir generación tras generación, siglo tras siglo. Hemos visto en la oración de Pablo por los Efesios que Cristo mora en la iglesia y es poderoso para llevar a cabo su plan de redención en nosotros. Que la iglesia refleja a Cristo en todo su esplendor, cimentado en amor y lleno de su plenitud. Tenemos que creer esta realidad. Que Dios nunca va a abandonarnos en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. Toda su plenitud. Que el Señor siga su obra en nosotros para comprender
el amor de Dios y manifestar ese amor a otros hasta que lleguemos a la madurez en Cristo. Gloria a Dios, que es poderoso para hacer todo eso en nosotros, y lo haré, y lo hará para su gloria. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.